Nuestro planeta ha escondido tanto dentro de sí que algunos de sus secretos parecen empezar a salir a la superficie por sí solos. Hoy nos sumergimos en hallazgos tan inusuales que más de una vez te sorprenderás pensando, ¿esto es siquiera real? En medio de un desierto chino se alza un auténtico barco pirata. Según los locales, la tripulación se fue una vez a buscar tesoros y nunca regresó. Dicen que la nave aún espera a sus dueños, como una escenografía congelada en el tiempo para una película, solo que esto es realidad. En una roca encontraron la huella de un pie de 120 centímetros de largo. Un hallazgo así pone en duda todo lo que estamos acostumbrados a saber sobre el pasado. ¿Puede ser que alguna vez caminaran por la Tierra titanes humanoides hace más de 200 millones de años? En el Ártico, claro, no hay pingüinos como en la Antártida. Pero ¿saben qué? Allí hay suficiente de otro habitante salvaje, etapas de cohetes. Están tiradas por esos lugares duros como un recordatorio de cuántas cosas ha lanzado la humanidad al cielo y dónde termina cayendo todo eso. El 2 de agosto de 2025, a unos pescadores no lejos de Angona la suerte les sonrió de repente. Cerca de 50 contenedores marítimos, llenos de lavadoras y electrodomésticos, cayeron de un carguero taiwanés. Mientras las autoridades locales intentaban reaccionar a toda prisa, los pescadores más rápidos alcanzaron a interceptar la mayor parte de la captura y venderla con ganancia. Un granjero común cavaba una zanja para una tubería de gas y pensaba, como mucho, en la factura de los servicios, no en la historia. Pero todo terminó con que se topó con un cráneo de mamut de aproximadamente 15.000 años. Imagínate, sales al huerto y ahí no hay papas, sino un gigante prehistórico. Cuando a la costa de Francia arrojó el esqueleto de una serpiente de 130 metros de largo, la gente se asustó de verdad. Pánico, rumores, leyendas. Después se supo que era solo una instalación artística. Pero, admitámoslo, el espectáculo igual es impresionante y un poco inquietante. En mayo de 1941, los británicos cargaron el barco SS Thistlegorm hasta arriba. Municiones, tanques, motocicletas. Todo estaba calculado para que el buque llegara con seguridad al norte de África. Pero la Luftwaffe alemana tenía otros planes. El barco desapareció y no volvió a dar señales de vida, hasta 1955, cuando por fin lo encontraron de nuevo. Vas al bosque a buscar setas y encuentras un búnker alemán secreto. Por el equipo que queda se nota que nadie ha aparecido aquí desde los tiempos de la guerra. Todo está como conservado en el pasado, como si la gente se hubiera ido ayer y no hubiera vuelto. En un antiguo túmulo funerario japonés, hallaron una espada de unos 2 metros 30 centímetros de largo. A esa hoja le quedan alrededor de 1600 años. Según las creencias antiguas, esas espadas se colocaban en la tumba para que protegieran al difunto de los espíritus malignos. Resulta que incluso después de la muerte, los guerreros tenían su propia guardia. Cuando los trabajadores vaciaron un embalse, los esperaba un aparcamiento extremadamente extraño. En el fondo yacían 9 automóviles de los 90. Parece un testigo mudo de cómo la mafia intentaba deshacerse de pruebas y de coches que era mejor que nadie viera. Frente a las costas de Myanmar, capturaron una criatura con cuerpo de pez y una cabeza parecida a la de un delfín. Algunos están convencidos de que esto podría ser señal de una nueva etapa de evolución de los animales marinos en el mar de China Meridional. ¿Da miedo o es fascinante? Ustedes deciden. A una profundidad de alrededor de 1500 metros, buzos descubrieron más de 900 piezas únicas de porcelana y cerámica. Imagínate, los peces ya llevan casi 9 siglos comiendo de esos platos, sin sospechar lo nivel museo que son. Olvídate del fondo de arena. En un cuerpo de agua lo reemplaza una montaña entera de coches hundidos. Los autos yacen en capas, como juguetes que alguien arrojó a una enorme bañera y se fue.
Con tu apoyo moral, estos hombres sacan del río el legendario tanque T-34. Ha estado bajo el agua desde 1942, y como si estuviera esperando este momento. El momento en que volvería a ver la luz. Este agujero del tamaño de una cancha de tenis apareció en Chile hace 3 años. Los bordes absolutamente rectos y lisos desconciertan a los geólogos. ¿Naturaleza? ¿Factor humano o algo más? La pregunta sigue abierta. Ninguna colección humana de autos se compara con el parque automotor de Poseidón. En el fondo, aquí hay automóviles como si los hubieran estacionado a propósito para un museo submarino. ¿Reconoces la marca de este coche? Escríbelo en los comentarios. Pondremos a prueba tu intuición automovilística. Estos buscadores de tesoros claramente no invirtieron en vano en equipo de buceo. Bajo el agua encontraron un botín valorado en alrededor de $1 millón. Oro español. No una monedita, no una cadenita, sino un auténtico jackpot histórico. Este camión lo encontraron en el río hace más de 20 años. ¿Y sabes qué hicieron los locales? En lugar de sacarlo y convertirlo en chatarra, lo transformaron en un símbolo de la ciudad. A veces una carrocería oxidada cuenta sobre el pasado mejor que cualquier monumento. Después de la restauración, en 1994, Pelican 16 recibió la oportunidad de una segunda vida. Pero todo salió mal. Durante el vuelo a Inglaterra, fallaron 2 motores del ala derecha. El piloto hizo un aterrizaje de emergencia en medio del Sáhara y salvó a 19 miembros de la tripulación. Al propio Pelícano ya no se pudo salvar. Se quedó en el desierto, como un enorme esqueleto metálico. Después de una tormenta, frente a las costas de Kamchatka, en la arena apareció un cetáceo arrojado por el mar de 19 metros de largo. Incluso gigantes así a veces no soportan la furia de los elementos. La escena es poderosa y triste al mismo tiempo. La naturaleza muestra su fuerza sin palabras de más. Este monumento inusual en la colina del Cosmos en Serbia consta de 5 bloques de hormigón. Simbolizan destellos de la lucha de los partisanos serbios por la libertad. Se ve como si hubiera caído desde la órbita, pero en realidad es un recordatorio terrestre del precio de la independencia. Si te parece que tuviste suerte, recuerda a la persona que por casualidad terminó delante de cristales de 2 metros. Esas cosas se ven como si las hubieran dibujado para una película de fantasía, y no como si hubieran crecido en lo profundo de la tierra. Un grupo de turistas regresó de Mongolia y afirmó que pudo grabar al legendario gusano Olgoi Khorkhoi. Ser real o una leyenda espectacular, tú decides. Pero las imágenes se ven lo bastante extrañas como para dejar una sensación rara. A finales del siglo XIX, Bolivia planeaba ampliar la red ferroviaria, pero, como suele pasar, el dinero se acabó antes que los sueños. Las locomotoras nuevas simplemente se abandonaron en medio del desierto, como juguetes innecesarios. Ahora este cementerio oxidado de trenes es una pesadilla para un ingeniero, pero un paraíso para quienes cazan chatarra. Esto no es una bola del videoclip de Miley Cyrus, sino algo mucho más serio. Hace muchos siglos, este ariete se usaba para derribar los muros de una fortaleza colonial. Eso sí que es un proyectil verdaderamente destructivo. Parece que la naturaleza se inspiró tanto en King Kong que talló en las montañas de Chequia todo un monumento de aproximadamente 550 metros. Las rocas forman un contorno muy parecido al de una figura gigante, así que las montañas a veces también ven cine y lo recuerdan. Sol, mar, playa y 200 ataúdes. Así de pesadillesca fue la escena en la costa italiana cuando una fuerte corriente derrumbó parte de un cementerio costero Pramo en el mar. Las viejas tumbas simplemente se deslizaron hacia abajo,
y los ataúdes fueron arrastrados hasta la orilla. Ni siquiera sé qué impresiona más: encontrar bajo el agua una estatua de una sirena o toparte con figuras budistas a las que, tal vez, la gente rezaba incluso antes de nuestra era. Imagínate, nadas con equipo de buceo y alrededor hay antiguas deidades, de pie en el fondo como sobre su pedestal. Un grupo de turistas regresó y mostró imágenes de una enorme mano de piedra. Los arqueólogos, claro, se animaron de inmediato. ¿Y si es la huella de un dios antiguo? Pero al final se aclaró: era solo una escultura, hermosa, poderosa, pero no un artefacto de otra época. El 2 de enero de 2019, en la costa de los Países Bajos, se desató un verdadero temporal Santa. La orilla se llenó con un contenedor entero de televisores y muebles. ¿Y dónde terminaron los otros 269 contenedores? Hasta hoy sigue siendo un misterio. Como dijeron en la Marina de Estados Unidos, no perdieron un submarino nuclear. Simplemente entró en modo de hibernación. Una forma bonita de decir: el barco desapareció y buscarlo no tiene sentido. Pero suena, admitámoslo, mucho más tranquilo. Para algunos, un hallazgo inusual es por fin encontrar un calcetín perdido. Pero para otros, una sorpresa casual es un bombardero de la Real Fuerza Aérea Canadiense. La pregunta es solo una: ¿cómo se puede perder algo así? Ya que hablamos de edificios, una vez en la orilla de la bahía de San Francisco, vieron una casa sospechosamente parecida a una versión real del castillo ambulante de Howl. Arquitectura extraña, construcción compleja, como si alguien hubiera decidido convertir el anime en realidad. La estatua de Pindo Mefílica, en la isla de Sulawesi, sobrevivió al auge y la caída de casi todas las civilizaciones del sudeste asiático. Y aún así, todavía se ve como si la hubieran instalado nedavno. La piedra recuerda todo, pero envejece con mucha belleza. Ante ti hay un hallazgo realmente no menos inquietante que el legendario holandés errante. Un transatlántico misterioso, del que no se sabe absolutamente nada. Ni un origen exacto, ni historia, solo un casco silencioso que despierta cientos de preguntas. En algún lugar, en medio del bosque, unos chicos se toparon con una estructura de hierro que parecía o bien un codo de Optimus Prime, o bien una parte de un motor a reacción. Hasta el final no queda claro qué es: un fragmento de avión o una pieza de algún otro gigante mecánico. ¿Han oído hablar alguna vez del submarino Quester One? Tuvo solo un intento, el primer lanzamiento. No salió, el proyecto se abandonó, y la nave quedó oxidándose en la bahía de Coney Island Creek, como un monumento a ambiciones no cumplidas. Imagina un tren de 40 años que está en la cima de una montaña, y alrededor no hay ni una sola vía. ¿Cómo llegó ahí? Esa pregunta atormenta a todos los que lo ven por primera vez, y hasta hoy no hay respuesta. La mina Monontu en Finlandia recuerda un laberinto submarino del Minotauro, solo que sin monstruos míticos. Aquí hay un silencio tal que ni siquiera los peces se meten. Antes aquí se extraía piedra caliza, pero en 1976 las aguas subterráneas inundaron completamente la mina, convirtiéndola en un mundo sumergido. Si los extraterrestres de verdad existen, da la impresión de que estacionaron su nave en un lugar muy dudoso. El objeto extraño se ve como si lo hubieran dejado un minuto y lo hubieran olvidado durante varias décadas. Para los amantes de los autos, Desert Valley Auto Parts es un lugar que Obeazatel no hay que ver. 10.000 automóviles vintage, como congelados en el tiempo, te llevan al pasado sin máquina del tiempo. Cada carrocería es una historia aparte. Hay que admitirlo, ver una etapa de cohete que crece en medio del bosque no es la imagen a la que estamos acostumbrados, pero existe, oxidada,
inclinada, como un gigantesco hongo metálico entre los árboles. Consejo del día: revisa todas las paredes de tu casa. Por si acaso en algún lugar hay escondido un escondite con billetes raros de $2. A quienes dieron con una reserva así, seguro les tocó el mejor día del año. Este hombre simplemente se desvió y se topó con todo un cementerio de técnica y militar de la Segunda Guerra Mundial. Vehículos oxidados, cañones, piezas, entre las que se siente el pesado aliento de la historia. Una escena como de documental, solo que sin presentador. Tú eres el testigo. En la antigua base naval de Sabe hay un avión de 45 metros apodado Mad Dog. De 1990 a 2009, este avión hizo honor a su nombre, transportando regularmente a 137 pasajeros por vuelo. Después de retirarlo, se lo entregaron a estudiantes de mantenimiento aeronáutico, para entrenar con una máquina real, no con dibujos. Pero el tiempo pasa, y hasta las leyendas se olvidan. Ahora Mad Dog simplemente se oxida, como un héroe del que dejaron de acordarse. El monumento cerca de la isla de Yonaguni lleva más de 40 años inquietando a los científicos. Unos afirman que es solo una forma natural de la roca. Otros están seguros de que ante ellos están los restos de una antigua civilización sumergida. ¿Tú de qué lado estás? La probabilidad de encontrar en un embalse un motor de cohete de un sistema antiaéreo S-75 parece casi nula, pero como muestra la práctica, casi cero no es cero. Y ahí está, en el fondo, como un saludo oxidado de la época de la carrera de misiles. Las inundaciones siempre dejan sorpresas, pero nadie esperaba ver entre ellas un Cybertruck. Un coche que parece como si lo hubieran olvidado en el set de una película de ciencia ficción, de pronto terminó en la lista de posletstria del desastre. Los buzos cerca de la isla de Útila no entendieron. Vale la pena mirar no solo los corales. En el fondo aquí hay algo mucho más interesante. Decenas de automóviles. En su momento simplemente los arrojaron a este cañón, esperando que el mar escondiera todas las huellas. Pero la naturaleza decidió otra cosa y convirtió el basural en un museo submarino. Después de muchos años bajo el agua, la ciudad fantasma de Aceredo, apodada la Atlántida española, empezó a salir a la superficie. La inundaron en 1992 para crear el embalse de Alto Lindoso. Y ahora, por el calor extremo y las sequías de los últimos años, las calles, las casas y los muros vuelven a mostrarse al mundo. De 1929 a 1951, esta cueva fue el hogar de un ermitaño llamado Bob Stinson. Dicen de él que atrapaba a mano limpia linces y coyotes, y que además preparaba sus propias infusiones. Una vida como una mezcla de western y cuentos sobre un viejo del bosque. Justo al lado de la autopista en Sacramento, hay un vapor de ruedas de 3 pisos. Antes sirvió a los militares, luego apareció en varias películas. Ahora de la antigua gloria solo quedan recuerdos y un casco apagado, clavado en la orilla. A la ciudad fantasma de Nelson la llaman así no solo por bonito. Los locales aseguran que los espíritus de los antiguos habitantes por la noche regresan para protegerla de la destrucción final. Créelo o no, pero el lugar de verdad se ve como si viviera su propia vida, un poquito del más allá. Estas imágenes parecen una escena de una película sobre el fin del mundo. Una tienda vacía, cosas abandonadas, silencio muerto. ¿Por qué crees que el dueño dejó todo esto? Escribe tu versión. Aquí hay un espacio enorme para la imaginación. Google Maps una vez guió a un tipo pramo a un aeródromo abandonado. Allí se topó con un MiG-23 de una belleza impresionante que durante años se oxidó en soledad. Puede que el mapa no supiera lo que mostraba, pero el resultado es como un regalo para un fan de la aviación. Lo más sorprendente de este hallazgo ni siquiera es el cohete, sino su edad. Tiene apenas unos meses.
¿Cómo terminó en un desierto chino? ¿Quién lo estacionó allí y para qué? Hay más preguntas que respuestas. Mientras tanto, en Atlanta la naturaleza junto con el tiempo convirtieron un vertedero común en una instalación artística completa. Árboles que lo invaden, óxido, basura, y de pronto todo empieza a parecer una exposición de arte contemporáneo. Increíble, pero cierto. Ante ti hay un raro tipo de técnica en vías de extinción, Humber Pig, un camión ligeramente blindado que el ejército y la policía británicos usaron desde los 50 hasta los 90. Ahora se ve como si pudiera aparecer en una serie sobre viejos conflictos y disturbios urbanos. Hace algunos años, en este mismo día, decenas de pasajeros en Malasia de pronto descubrieron que sus billetes de tren ya no eran válidos. Trenes, estaciones, horarios, todo existe. Pero usar el viaje pagado no se puede. Da la sensación de que el propio sistema decidió irse de vacaciones. Estos extraños edificios futuristas, parecidos a orugas, debían convertirse en la sede de una gran compañía de electrónica. Pero la firma quebró, los proyectos se congelaron y las construcciones se demolieron en 2023. Solo quedaron fotos y el lamento por una fantasía arquitectónica no realizada. Cuando encuentras un esqueleto de ballena, lo que más impacta es la escala. Un solo hueso de costilla hace que la persona al lado parezca un insecto pequeño. Enseguida entiendes lo modestos que son nuestros tamaños frente a los habitantes del océano. Esta foto no está firmada por la propia naturaleza. Los dioses le dieron al bagre un edificio de varios pisos y ahora se lo quitan. Un edificio que se hunde bajo el agua y peces que se instalan en él como inquilinos. Una ilustración muy clara de cómo el océano recupera todo lo que alguna vez construyó el ser humano. Esta mujer se apuntó a un tour de buceo común y definitivamente no esperaba ver en el fondo un antiguo templo budista. Hay una posibilidad de que en algún lugar más profundo se esconda una ciudad entera sumergida. El agua guarda bien los secretos, o soben los secretos así. Si alguien intenta convencerte de que esta cabeza de piedra es más antigua que 500 años, no le creas. La hicieron especial no para los turistas. Se ve imponente, pero no tiene nada que ver con una antigüedad real. Un buzo pasó 3 horas sacando del fondo lo que consideraba un cofre con tesoros, pero en lugar de oro y joyas encontró un contenedor de basura. A veces la realidad sabe bromear de una manera realmente cruel. Y este sorpresón del océano especialmente alegró a la unidad local de desminado. El mar arrojó a la costa un explosivo, y en vez de descanso les tocó un turno de trabajo no planificado. En esta cueva hay más huellas de manos que pulseras luminosas en un concierto de BTS, y lo principal, tienen alrededor de 11.000 años. Miramos esas marcas como dibujos, pero una vez fueron palmas reales de alguien, dejadas en la pared por un propósito que no conocemos. Y aquí está lo interesante. Los hallazgos en esta cueva hacen pensar, ¿y si los humanos no fueron los primeros seres racionales en la Tierra? Tal vez una parte de nuestra historia es mucho más profunda de lo que estamos acostumbrados a creer. Y sí, en ese caso los libros de historia habría que reescribirlos. Este tren se ve como si hubiera salido de un póster de una película de terror. Nadie sabe con certeza cómo quedó atascado en un túnel, pero los locales aseguran que por las noches de allí se oyen gritos. Vagones vacíos, oscuridad y eco. La escenografía perfecta para una historia strashnaya. Da la sensación de que alguien simplemente cerró todo un mundo de platos y tazas. Quienes encontraron esta fábrica abandonada todavía se asombran. ¿Cómo se pudo ir uno así, dejando el equipo,
los moldes y los productos. ¿De verdad todo se redujo solo a cambiar a vajilla de plástico? Si no tienes dónde vivir, puedes, Uslovno, pedir ayuda al universo. A ver si te lleva a un estacionamiento abandonado de remolques Gilig. A algunos les parece basura, y a otros, una oportunidad de empezar de nuevo, aunque sea en una vieja casa sobre ruedas. Hace alrededor de 80 años, este pantano se tragó por completo un tanque de asalto alemán. Ahora, pramo ante tus ojos, lo sacan de vuelta. La máquina sale del barro como un espíritu del pasado, recordando que la guerra nunca se va sin dejar huellas. El cazador-recolector que hizo estos dibujos hace 3.300 años claramente no sospechaba que sus obras acabarían en nuestro canal. Suscribirse entonces no podía. No había internet. Pero tú sí puedes, y seguro no te perderás nada. En el Cañón Rojo apareció de la nada un prisma triangular brillante. La gente empezó a fotografiarlo, discutirlo, construir teorías, y pronto desapareció tan de repente como había aparecido. Como si alguien lo hubiera puesto, hubiera comprobado la reacción y lo hubiera retirado. Durante la Segunda Guerra Mundial, a veces se enterraban tanques hasta la torreta, convirtiéndolos en puntos de fuego fijos. Pero no todos esos búnkeres improvisados se desenterraron después. Algunos todavía sobresalen de la tierra, como defensores congelados. Esta enorme escultura estuvo enterrada en Irak durante aproximadamente 2.700 años. Ahora los especialistas consideran que representa a Lamasu, una diosa protectora asiria que cuidaba a su pueblo. Y hasta bajo la capa de tierra, parece, seguía haciéndolo. Cuando ves un cráneo de plesiosaurio de 2 metros de largo, sin querer te alegras de no haber vivido hace 150 millones de años. Con vecinos así, bañarse en el mar habría sido un poco inquietante. El único plus del muro atlántico, las fortificaciones que se construyeron durante la guerra, es que ahora sus restos se pueden encontrar y explorar. Aquí, por ejemplo, este búnker, antes un elemento de defensa y ahora un punto de atracción para los amantes de la historia. Por sí solo, un dragón de 400 metros en las montañas impresionaría a cualquiera. Pero en la provincia de Jiangxi hay 9 de esas esculturas de dragones. Formaban parte de un gran parque de patrimonio cultural de China, y hasta hoy se ven como si ahora mismo fueran a Ojit. Este hombre vio en la orilla una cápsula de rescate arrojada por el mar, y claro, corrió a comprobar si alguien necesitaba ayuda. Pero dentro estaba vacío, solo zapas de provisiones y equipo. ¿A dónde se fueron las personas y cómo terminó todo? Se desconoce. Los templarios por fin pueden dormir tranquilos. Su legado oficialmente pasó a manos de continuadores modernos de la causa. A juzgar por el hallazgo, alguien se toma muy en serio la idea de las tradiciones caballerescas en nuestros días. En agosto de 2025, buzos en la cantera de Rilla encontraron un submarino casero monoplaza. Primero sacaron de una profundidad de 5 metros el aparato mismo, con un peso de alrededor de 150 kilogramos, y luego se pusieron a buscar a su creador. Resultó ser Yuri. Hace 15 años probó su creación, pero un pequeño error en los cálculos envió el submarino Pramo al fondo, y a Yuri le tocó salir a la superficie de urgencia, solo. Nuestros abuelos y abuelas ni siquiera habían nacido cuando esta bicicleta la ataron a un árbol y la olvidaron. Con las décadas, el tronco literalmente se incrustó en el cuadro. Ahora ya no es solo un medio de transporte, sino una parte del bosque. Si alguna vez vas a la playa en Puerto Rico, ten en cuenta, la arena la tendrás que compartir con un tanque retirado M4 Sherman. Antes fue una temible máquina de guerra y ahora se ha convertido básicamente en un extraño decorado playero. Un autobús perdido en las montañas por sí solo no es algo tan raro, pero aquí hay un matiz. Lo vigila una cámara.
Quienes se atreven a entrar dicen que dentro hay una puerta secreta que lleva a una base subterránea. Suena a leyenda urbana, pero no por eso deja de ser fascinante. En Bali ya no sorprende a nadie un avión al lado de una casa. Un entusiasta compró un avión dañado, lo llevó a su parcela y lo convirtió en un restaurante. Al final, los invitados cenan dentro del fuselaje, no en un salón normal. Estas personas tienen un lema simple: cuanto más sucia es la suciedad, más limpios son los tesoros escondidos dentro. Literalmente viven en barro y tierra para extraer cristales que luego maravillan a coleccionistas y joyeros. Mira estas botellas antiguas y ánforas. Parece como si Dionisio mismo hubiera escondido aquí sus reservas. El vino, dejado hace siglos, se convirtió en un fragmento de historia sellado en vidrio. Por más que el submarino alemán U-1021 intentó mezclarse con el fondo marino, igual lo encontraron. Se considera que lo hundió una mina en 1945. Ahora es otra crónica muda de la guerra en la profundidad. Quisiera creer que este tesoro no es un botín maldito que olvidaron los piratas, pero por la atmósfera se parece muchísimo a ese mismo oro por el que luego habrá que pagar. Y ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios qué cosas inusuales has encontrado tú. Tal vez fue un artefacto inesperado en la dacha, un objeto extraño en el bosque, o algo que hasta hoy no te deja en paz. Y no olvides dar like y suscribirte al canal. Vperedi hay aún más historias que dan ganas de volver a mirar el mundo Bokrug. Por hoy es todo. Hasta la próxima.